Si nosotros en algún momento necesitamos modificar algún tipo de componente o borrarlo, o si necesitamos quitarlo, esconderlo, hacer cualquier motivo, el problema es que siempre vamos a necesitar coger la referencia directamente desde el return value, que es lo que nos da la función para crear el widget. Para ello, lo más fácil es realmente irnos aquí, botón derecho, y generar desde aquí una variable. Esto lo que va a hacer es almacenar lo que sería nuestro widget, y de esa manera ya nosotros podríamos colocarlo aquí y generar lo que sería colocarlo dentro de nuestro juego directamente utilizando esta variable, y esto va a funcionar exactamente igual. Aquí como estamos bien. Entonces, ya con estos conceptos claros, lo que vamos a hacer ahora es una pequeña práctica de animación para ver cómo podemos hacerlo dentro de los widgets. Y luego vamos a intentar hacer diferentes prácticas para ver cómo podemos esconder, aparecer e interactuar directamente con los widgets, programando directamente dentro del propio widget. Para eso nos vamos a ir directamente aquí. Y en la imagen lo que vamos a hacer es una pequeña animation. Vamos a crear aquí, lo vamos a poner fade. Y lo que vamos a hacer es, dentro de fade, vamos a seleccionar nuestra imagen. Para visualizarlo mejor, lo que vamos a hacer es que a nuestra imagen, aquí arriba, le vamos a llamar logo. De esa manera, dentro de la animación, vamos a ver que ahora se ha puesto el nombre de logo. Lo que vamos a hacer es que dentro del sistema de animaciones le vamos a dar lo que sería el track, que es una manera de nosotros generar diferentes tipos de animaciones. Y hay muchas herramientas que nos permiten generar muchas animaciones diferentes en base a algo muy específico. Por ejemplo, el render opacity lo que va a determinar es la opacidad que tenga nuestro actor o nuestro componente en ciertos momentos. Por ejemplo, podemos poner que inicialmente tenga una opacidad de 0 y que pasado un segundo la opacidad vaya a 1. Y esto va a crear una curva de animación que va a ir directamente de 0 a 1, creando una transición suave. Si nosotros le damos al play, vamos a ver cómo genera una transición suave de una animación a la otra. A partir de aquí, podemos llegar a generar a lo mejor otro tipo de animación. Es decir, que cuando se vaya generando lo que sería la aparición, vamos a generar otra animación que sea de tipo transform. Y dentro del transform, de traslación. Entonces nosotros desplegamos traslación y le vamos a decir que este objeto, cuando inicia, que a lo mejor inicie aquí. Y que cuando llegue al 100% de opacidad, este vuelva otra vez a su posición 0. De esa manera, hemos conseguido que a la misma vez que va apareciendo, se va colocando. ¿Qué pasa? Si nosotros ahora compilamos y guardamos y le damos al play, no está pasando nada. Realmente esa animación no se está ejecutando. ¿Por qué? Porque realmente la animación nosotros tenemos que luego ejecutarla a nivel de código. Tenemos que decirle que cuando se cree el widget, esta animación se cumpla. Es por eso que si nosotros nos vamos al graph, tenemos aquí lo que sería una pestaña nueva que se ha creado con el nombre de la animación que nosotros tenemos. Si nosotros cogemos esto como si fuera una variable y le decimos aquí el nodo play animation, y lo conectamos al event construct. El event construct actúa como si fuera un begin play. El preconstruct como una función constructora y el event tick como el event tick de todo lo que hemos visto de aquí para atrás en todos los blueprints. Entonces, una vez que tenemos esto claro, lo que va a ejecutar esto es la animación de manera de 0 a 1. Es decir, lo que va a hacer es generar forward hacia adelante la animación de manera normal. Porque hay una forma de generar la misma animación de manera reversa. Es decir, que vaya de lo que sería la parte final a la parte inicial. De momento queremos que se haga de manera forward para que cuando se cree el widget aparezca. Vamos a ver si se crea. Y ahí vemos cómo se está ejecutando nuestra animación. Imaginemos que nosotros no queremos que esto pase cuando nosotros entramos dentro del juego, sino que esto pase cuando nosotros apretemos una tecla. Entonces vamos a poner debug key y le vamos a poner la letra E. Entonces cuando nosotros le demos a la E, lo que va a hacer es la primera animación para que aparezca. Y lo que vamos a hacer luego es, al volver a apretar la tecla E, vamos a ponerle un flip-flop, al volver a apretar la tecla E, lo que va a hacer es generarme la animación inversa. Vamos a darle a compilar y a guardar y vamos a ver si se cumplen las condiciones. Nosotros ya hemos visto que ya luego aparece cuando nosotros estamos iniciando. Eso es un problema porque ahora veréis que cuando yo ponga la animación va a ser algo extraño. Ya está, va a aparecer de nuevo. Y esto no es lo que nos interesa. Lo que nos interesa es que la animación, es decir, el plátano no se vea, el logo no se vea inicialmente, sino que esté en opacidad 0. Para ello tenemos que venirnos a Designer, seleccionar nuestra imagen y aquí tenemos que colocar el Opacity y se lo tenemos que colocar inicialmente a 0. De esta manera, para ello, tenemos que quitar la animación y se nos colocará en el valor que tiene por defecto, se lo colocamos a 0. Compilamos y guardamos y de esta manera ahora nuestro logo no va a aparecer cuando nosotros empecemos, pero si apretamos la E, ahora aparecerá cumpliendo lo que sería su animación. Si la volvemos a apretar, cumplirá la animación de irse. Ahora en la siguiente clase vamos a generar algo un poquito más complejo de cómo podemos transmitir información, convertirlas en variables y actualizar esas variables en nuestro gameplay. Bueno, una vez que ya nosotros hemos hecho las dos animaciones, uno de los grandes problemas que vamos a tener a la hora de estar trabajando continuamente con nuestra interfaz es que si se fijan ahora, de manera por defecto, no vemos la imagen. Entonces, una manera de, en vez de colocarlo aquí, esto solo podríamos generar utilizando código. De esta manera, nosotros siempre podemos visualizar cuáles son las condiciones y cómo se va viendo, cómo se van colocando todos los elementos. Y para ello, lo que tenemos que hacer es seleccionar nuestra imagen y arriba donde pone isVariable, lo vamos a convertir en una variable. Esto está haciendo que nosotros lo podamos convertir en algo programable. De tal manera que aquí tenemos el nombre del logo. Si vamos al graph, ahora vemos cómo esto se ha convertido en una variable que nosotros podemos llegar a modificar. Con el tiempo y la práctica vamos a ver todo tipo de funciones que nosotros podemos generar dentro de nuestra interfaz, porque hay infinidad de funcionalidades que nosotros podemos trabajar, al igual que hay muchísimas funciones predeterminadas que nosotros podemos hacer dentro de las interfaces. Esto de momento no lo vamos a ver, pero muchas de estas
funciones, en este caso, las vamos a ir viendo sobre todo en el curso de nivel medio, ya que pueden ser muy interesantes a la hora de gestionar inventarios y otro tipo de funcionalidades, como puede ser el drag and drop, es decir, coger un objeto, arrastrarlo y colocarlo en otro lugar, etc. Así que lo primero que vamos a hacer es, a nuestro logo le vamos a decir que cuando se construya o de manera inicial, este va a estar en 0. Aquí hay una diferencia muy clara, es como en el elemento constructor. Si nosotros inicialmente aquí ya no queremos que aparezca en opacity 0, es decir, que podamos verlo, si nosotros esto lo colocamos en set opacity y se lo colocamos a 0, pero en el constructor, lo que va a pasar es que cuando vayamos aquí no lo vamos a ver, vamos a tener exactamente el mismo resultado. Entonces, a nosotros no nos interesa que esto pase aquí, nos interesa que pase cuando se cree por primera vez el widget. De esa manera, compilamos y guardamos. Si nos vamos aquí, sí lo vamos a ver, y si entramos directamente al juego, no lo vemos. Entonces está cumpliendo nuestra condición, que inicialmente esté a 0 para que no lo podamos ver, pero cuando nosotros entremos, que podamos hacer toda esta gestión. Pero fíjense una particularidad. Ahora mismo no se está ejecutando lo que sería la animación, porque de manera inicial nosotros le hemos dicho que la opacidad se convierta a 0, pero no ejecuta la animación que tenemos aquí en el botón. Entonces, esto es muy particular, porque si nosotros ya de manera predefinida actuamos de esta manera y nosotros lo programamos así, compilamos y guardamos, y ejecutamos la animación, tampoco pasa. Es precisamente por eso que cuando nosotros programamos esto, tenemos que tener cuidado de cuando tenemos que gestionar animaciones y funciones predefinidas. Entonces, inicialmente lo que podemos hacer es que en el designer, ¿vale? Aquí generamos el opacity y que la opacidad se gestione justo con la animación. De esa manera ahora compilamos y guardamos, y ahora desde aquí no lo vamos a ver, pero sí se va a cumplir la condición de animación. Hay muchas veces que las animaciones y los comportamientos y todo esto se tienen que generar a nivel de código por un tema de optimización de recursos, ya que todo lo que se esté gestionando a través de aquí, desde las animaciones, esto se está procesando por la CPU, no se está procesando por la GPU. Entonces nosotros podríamos intentar gestionar la misma animación, pero utilizando lo que sería el material. Para poder gestionar esa transición o esas animaciones, en el caso de la opacidad o cualquier otra gestión, eso lo podríamos combinar. Por ejemplo, una animación de traslación, que lo podríamos hacer aquí, que esto se transmitiría a través de la CPU, pero la opacidad la podríamos generar a través de la modificación de ese material. Ahora mismo no lo vamos a ver porque no nos interesa y es un poquito más complejo, pero sí que lo veremos a partir de las clases de nivel medio, donde ya empezaremos a trabajar lo que sería widget a través de sus materiales y widget a través de sistemas de animación. Una mezcla de ambos para ver si es necesario o no optimizar el rendimiento ahí. Ya cuando entremos dentro de los cursos de nivel avanzado, que ya entraremos a ver todo lo que sería el referente al profile, veremos si es necesario realmente utilizar uno u otro. Al final lo que vamos a rascar son unos cuantos FPS, a menos que nuestras interfaces sean increíblemente complejas o carguen imágenes o elementos muy complejos y muy, por decirlo de alguna manera, muy pesados. Entonces, más adelante veremos de qué manera podemos utilizar uno u otro. Ahora que ya tenemos nuestra animación hecha y tenemos nuestro logo, vamos a ver en la siguiente clase todos los demás componentes con los que nosotros podemos interactuar y podemos llegar a modificar dentro de nuestro blueprint de interfaz. Nos vemos en la siguiente clase. Hasta luego. Bueno, ahora que ya nosotros hemos creado nuestras animaciones, vamos a ver qué diferentes maneras tenemos a la hora de nosotros ejecutar esta animación de una manera diferente, porque uno de los principales problemas es que si nosotros inicialmente nuestra imagen le generamos de manera inicial que tenga una opacidad en 0, uno de los grandes problemas que vamos a tener es que aquí ya no vamos a poder ver o visualizar, tenemos que estar constantemente cambiando dentro de nuestro panel de detalle lo que sería su opacidad. En vez de hacerlo desde aquí, lo que podemos hacer es que a nuestra imagen la podemos activar lo que sería el isVariable, y de esta manera nosotros podríamos dentro generar modificaciones dentro de este logo, esta imagen. Si nosotros ponemos el ratón, arrastramos y colocamos el get y colocamos aquí, vemos que es una Image Object Reference. Nosotros ya sabemos de qué tipo estamos arrastrando aquí. Si nosotros creamos otro tipo de elemento, como puede ser el Canvas Panel, y lo convertimos en variable, también vamos a ver que lo tenemos aquí como variable, lo arrastramos y si colocamos dentro nos da el tipo de elemento que es. Entonces, cada vez que nosotros convertimos un elemento a variable, esto nos va a dar la información referente a qué tipo de variable es o qué tipo de componente es. Entonces, ahora mismo lo que nos interesa es que cuando nosotros gestionamos lo que sería la opacidad del logo, vamos a hacerlo de manera a través de código, para que cuando nosotros gestionamos lo que sería la aparición del logo, es decir, si inicialmente el logo lo tenemos así, le damos al play, vemos que ya el logo nos aparece inicialmente y eso no nos interesa porque cuando ejecutamos la animación, el logo ya está y se crea una imagen un poco extraña a la hora de animarlo. Entonces, lo que a nosotros nos interesa es que cuando el juego arranca, la opacidad se encuentre en 0. Pero esto va a generar un problema que vamos a ver ahora. Si nosotros ahora no lo vemos, como le hemos dicho, porque tenemos la opacidad en 0, pero intentamos ejecutar la animación, seguimos sin ver el logo. Estamos intentando ejecutarla, pero no se está viendo nada, porque nosotros no estamos cambiando su estado, su target. Es más, si nosotros ahora lo ponemos aquí en el preconstruct, que es la función constructora, y lo compilamos, seguimos teniendo el mismo problema de antes, que la imagen no la vemos. Entonces, ¿cómo podemos cambiar esto? Pues nosotros tendremos que cambiar el target justo antes de nosotros ejecutar nuestra animación. Es por eso que nosotros aquí tendríamos que coger el mismo set opacity y justo cuando nosotros vayamos a ejecutar la animación se lo colocamos a 1. De esta manera, ahora lo que hará es que justamente antes de comenzar su animación, lo que va a hacer es cambiar su estado y sobre su estado nuevo ejecutar la animación. De esa manera, si ahora nosotros apretamos la animación, podemos comprobar cómo ahora la animación sí se hace correctamente. Y esto es muy, muy interesante porque ahora podemos predefinir cuándo queremos que nuestros logos se vean y dentro del designer podemos ver en todo momento todos nuestros componentes. Es una manera útil
de poder utilizar el código y ir visualizando todos nuestros elementos y componentes constantemente dentro de nuestro viewport. Ahora, en la siguiente clase, lo que vamos a hacer es generar diferentes tipos de componentes. Vamos a ver qué componentes tenemos aquí, cómo podemos usarlos y modificarlos, y cómo podemos eso luego integrarlo dentro de nuestra jugabilidad, como puede ser la vida, una barra de progreso para nuestra estamina. Eso lo vamos a ir viendo poco a poco y cómo podemos llegar a integrarlo. Ahora mismo, a nivel de lo que es este curso, solo vamos a ver por arriba cómo funciona y cómo podemos ir trabajando con los widgets. Inclusive, les vamos a ver cómo podemos ahora modularizar todo lo que sería todos los elementos que vamos a ir viendo en pantalla sin que estos pertenezcan directamente aquí. Por ejemplo, vamos a sacar el logo a un nuevo componente y el logo se va a integrar como si fuera un componente de tipo widget. Y dentro de ese widget nosotros podemos hacer modificaciones. Ahora vamos a ver de qué manera lo podemos hacer.